modificaciones legislativas que hemos tenido recientemente. Para el día de hoy nos acompañan el despacho Cuatro Casas, por lo que agradezco muchísimo que nos hayan recibido aquí en sus instalaciones y en particular a los dos asociados senior que me permitiré presentar, que estarán abordando pues todos estos temas en materia laboral. Cualquier pregunta que tengan la podemos abordar al final de cada uno de los temas y al final de la sesión. Vamos a estar tomando las preguntas virtuales a través de Michelle Sagrero, quien estará pendiente de las preguntas. Y para empezar, me gustaría presentar a los dos ponentes del día de hoy. Tenemos en primera instancia a María Eugenia Ortega, asociada senior, que es especialista en temas ambientales, sociales y de gobernanza, con amplia experiencia en asuntos administrativos, regulatorios, inmobiliarios y de infraestructura. Centra su práctica también en derechos humanos, contando con amplia experiencia en derecho administrativo, regulatorio e inmobiliario. Ha asesorado empresas en materia de cumplimiento normativo, ASG y derechos humanos. Cuenta con una amplia experiencia en el análisis, la auditoría y el asesoramiento de los aspectos regulatorios de naturaleza administrativa, inmobiliaria y contractual. Analiza proyectos de infraestructura y energéticos de diversa índole y tiene experiencia en litigios administrativos. Entre 2009 y 2012 trabajó en una prominente firma de abogados de Nueva York en la Ciudad de México y posteriormente en una prestigiosa firma especializada en complejas operaciones de fusiones y adquisiciones, estructuración de financiamiento e infraestructura. Muchísimas gracias por acompañarnos, María Eugenia. Sí. Y también nos acompaña, muchísimas gracias, Jorge García de Presno. Él es asociado senior de la firma Cuatro Casas, es especialista en derecho laboral, asesora empresas nacionales e internacionales, incluyendo reestructuraciones, subcontrataciones de personal, contrataciones y terminación de ejecutivos, estrategias de prevención de contingencias laborales, convenios de expatriación de empleados, estructuración de paquetes de compensación y convenios bilaterales de seguridad social. Participa en negociaciones individuales y colectivas y asesora a empresas en la implementación de sus políticas internas y protocolos. También asesora en políticas y operaciones de fusiones y adquisiciones, especialmente en los procesos de auditoría y negociación de contratos de compra-venta de acciones o activos, así como en la redacción de convenios de no competencia, confidencialidad y planes de retribución de ejecutivos. Está especializado en orientar empresas que inician operaciones en México en materia de derecho laboral. Es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, miembro de la Federación Interamericana de Abogados, donde participa en foros y eventos, autor de diversos artículos en la revista de Derecho Laboral, colaborador en publicaciones en materia laboral, específicamente sobre expatriación de empleados. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias, Jorge. Y sin más preámbulo, pues, daríamos inicio a la presentación, si les parece muy bien, por supuesto. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias. Como lo comentaba Armando, pues bueno, gracias por asistir. Nosotros estamos encantados con su presencia, tanto vía remota como presencial. Esperemos que esta sea una sesión muy productiva y que sea una sesión muy útil para ustedes. Se abordan temas muy interesantes y bueno, pues esperemos que nos vean como aliados, ¿no? Cuatro Casas, pues bueno, es una firma transnacional que tiene oficinas en diversos lugares del mundo, tiene su sede en España y bueno, aquí en México y en Latinoamérica tiene oficinas en la Ciudad de México, tiene oficinas en Perú, en Colombia y en Chile, ¿no? Esto hace que, pues bueno, podamos ser aliados y un equipo transversal para todas las necesidades que diversas empresas tienen. En esta ocasión, bueno, se abordan temas de mucha utilidad y lo van a ver en la agenda y más que son temas laborales de alta relevancia pues para una industria tan importante como es la de ustedes, ¿no? Vamos a ver o vamos a abordar principalmente temas de salarios mínimos, reducción de jornada, temas del TEMEC y de subcontratación y pues bueno, igual sin más preámbulo los dejo con el primer tema que son salarios mínimos a cargo de mi compañero. Muchas gracias. Se me escucha bien, ¿verdad? ¿Se escucha bien también ahí? Perfecto. Muchas gracias, Armando, antes que nada, y Omar y todo el equipo de la Industria Nacional de Autopartes por el espacio. Encantado de tenerles por acá. Como dijo Maru, diseñamos un programa o un temario para el día de hoy dividido en 4 módulos. Salario mínimo, reducción de jornada, tratado México, Estados Unidos y Canadá y finalmente subcontratación. Son temas que a nuestro juicio son relevantes para cualquier empleador en México, pero más específicamente para la industria automotriz.
Creo que diseñamos la presentación, digamos, de temas menos complejos a más complejos. Empezamos con temas que pueden ser sencillos como salario mínimo, pero tienen mucho impacto en la industria, y terminamos con subcontratación, que si bien se promovió en 2021 la reforma, creo que nos sigue dando dolores de cabeza a todo el mundo. Así que, si les parece, empezamos con salario mínimo. Vamos a empezar desde... Michelle, me ayudas con las presentaciones, ¿verdad? Vamos a empezar desde lo general a lo particular en cada uno de los temas, para que empecemos de cómo está regulado, qué dice la ley al día de hoy, y sobre todo lo más relevante dentro de su industria. Primero, ¿cómo se regula el salario mínimo? Evidentemente se fija en la Constitución. La Constitución mexicana y en derecho al trabajo tradicionalmente se utiliza una figura que es el tripartismo, y en el salario mínimo no es la excepción. Hay ciertos organismos, tanto nacionales como internacionales, que su gobernanza corporativa es en representantes tanto de los patrones como de los empleados y del gobierno. Y la fijación del salario mínimo no es la excepción. La Constitución dice que se formará por una comisión tripartita formada por representantes de trabajadores, de los empleadores y del gobierno. Y a su vez, de forma general, el salario mínimo se puede dividir en salario mínimo general, salario mínimo profesional, y estos salarios mínimos se dividirán en dos zonas. Una franja fronteriza que se llama Zona Libre de Frontera Norte, que se creó recientemente relacionado también con el TEMEC, y la zona que se denomina Resto del País. Eh, Específicamente, ¿qué dice ya la Ley Federal del Trabajo? Fijación del salario mínimo. Perfecto. La siguiente, Michelle. ¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo? Bueno, esta comisión que menciona la Constitución se llama Comisión Nacional de Salarios Mínimos, CONASAMI se llama tradicionalmente, que como insistí anteriormente, se forma por representantes del gobierno, de los empleadores y de los empleados. Desde el año 2016 se creó una figura que se llama Monto Independiente de Recuperación, que con el ánimo de que se, digamos, ajustara el salario mínimo a muchos años que no tuvo un incremento relevante y ahora, como verán en una gráfica más adelante, tuvo incrementos sustanciales, se creó una figura que se llama monto independiente de recuperación. Desde el año 2016 hasta la fecha, el salario mínimo se fija con una fórmula que es monto independiente de recuperación, que es una cantidad, aumento por fijación, que es un porcentaje, y es el total, que es el salario mínimo. Además, el salario mínimo desde el año 2021, y eso se incluye en la Ley Federal del Trabajo, ya no podrá estar inferior a la inflación. Que esto va en línea con la reforma constitucional que presentó el presidente hace 2 semanas, el 5 de febrero, pero que desde 2021 ya está en la ley. Entonces, la fórmula para el día de hoy es salario mínimo, y eso aplica para ambas, para general, profesional, zona libre frontera norte y resto del país. La fórmula es monto independiente, bueno, salario mínimo actual o vigente, se le suma monto independiente de recuperación más incremento por fijación de salario, y da el nuevo salario mínimo vigente a partir del ejercicio o el año fiscal que se trata. Vamos a ver la siguiente, una gráfica que nos parece relevante indicar por qué. No podemos dejar de mencionar que el presidente actual fue electo el 1 de julio de 2018, y a partir de 2019 fue cuando se empezaron a ver incrementos sustanciales en el salario mínimo, utilizando esta figura, como podrán ver, del monto independiente de recuperación y la fijación por salario. ¿Cuál es la utilidad o cuál es la particularidad del monto independiente de recuperación? Bueno, a mi juicio, yo creo para tratar de que no haya tanta presión en negociaciones colectivas, en lugar de mencionar que es un 20% incremento del salario, se menciona es un 15 pesos el monto independiente de recuperación y un 6% de incremento, y de ahí que se trate de mencionar que el incremento del salario mínimo es un 6% y no un 20%. Esto es difícil, la verdad, porque los sindicatos, y como seguramente lo han visto, en la primera negociación dicen, al menos incrementamos el salario mínimo, que es el 20%. En la práctica, uno tiene que decirles, vamos más hacia la inflación, que es un parámetro macroeconómico que utilizamos los empleadores de incremento de sueldos. Los sindicatos siempre quieren irse al salario mínimo e ignoran el tema no lo ignoran, conscientemente no utilizan el monto independiente de recuperación. Entonces, vemos el último, el más relevante, que, por ejemplo, para poner un ejemplo concreto, en 2023 el salario mínimo era 207.47, y la inflación fue de 4.66 anual, pero el incremento fue de integral un 20%. Entonces, por un lado está la inflación en 4.66, un incremento, incluyendo monto independiente de recuperación y fijación de un 20%, digamos que ahí se fijan los parámetros de negociación colectiva en la mayoría de las industrias. 20% o 4.66. A partir de ahí se negocia uno más, 1, 2 o 3 puntos porcentuales adicionales, dependiendo si es revisión integral o salarial. ¿Y qué dijo nuestro presidente el 5 de febrero de 2024? Este día, simbólico, porque ese día es efectivamente el día del aniversario de la Constitución, que hoy además, este año además cayó en día hábil, que así coincidió. Este día el presidente anunció 20 reformas constitucionales. Una de ellas, y es la que estamos comentando ahora, es de quiere darle nivel constitucional que el salario mínimo siempre debe incrementarse, al menos con la inflación. Esto, la verdad, a mi juicio, no es nada nuevo porque ya está en la ley.
¿Lo correcto que hubiera sido en la Constitución desde hace 4 años? Yo creo que sí. Lo correcto hubiera sido que se reformara la Constitución para hacerlo desde ese nivel, en una reforma hacia abajo. Pero bueno, yo creo que tiene más tintes electoreros por la etapa en la que estamos y hace mucho ruido porque dice la gente, el presidente está buscando que el salario mínimo no sea menor a la inflación. Ya está en la ley. Pero bueno, esto suena mucho junto con la reforma de pensiones y con otras reformas de jóvenes construyendo el futuro, que fueron 20 en total, de muchos temas diversos, pero esa es la que nos corresponde el día de hoy. ¿Pasará? ¿No pasará? Difícil saberlo, ¿no? Estamos en una etapa complicada. ¿Qué tendría que ocurrir para que pasara? Un poco un resumen de cuál es el proceso de reforma constitucional, que se apruebe 2/3 de las cámaras, senadores y diputados, y la mitad más una de las legislaturas de los estados. Si esto ocurre, que habrá que ver si Morena tiene el poder en todo este grupo de organismos que tienen que aprobarlo, para que se apruebe esta u otras reformas, como la de pensiones, por ejemplo, que no es materia de la plática del día de hoy, pero cuando quieran también la podemos ver. ¿Okay? Con este tema terminamos yo creo que el primer bloque, e insisto, vamos de lo sencillo a lo complejo. ¿Quieren alguna pregunta sobre el tema? ¿Cómo ves, Armando? Sí, por favor, si hay alguna pregunta sobre el tema de salarios mínimos, adelante, por favor. También en línea, Michelle, si podemos estar pendientes. Si no, continuamos con la ¿Sí? siguiente y vamos retomando. Excelente, perfecto. Bien. Después, iniciativa de reducción de jornada. Esta es otra de las reformas que ha sonado mucho desde hace el año pasado principalmente. Hubo principalmente 2 iniciativas de reforma de jornada. La que más ha sonado es la de una diputada que se llama Susana Prieto, que suena por muchos temas, incluidos el de reducción de jornada. Vamos a empezar también nuevamente de lo general a lo especial. ¿Cómo está regulada hoy la jornada? ¿Qué dice hoy la jornada? La jornada también está a nivel constitucional, se divide de forma general en jornada diurna y en jornada nocturna, y con una tercera jornada que es mixta, que dependiendo de las horas en el periodo nocturno se considerará nocturna o se quedará como mixta, con los máximos legales diurnos y semanales. Eso es como está pactado el día de hoy en la Constitución. En la Ley Federal del Trabajo hay una tablita adicional que les ponemos ahí. Jornada diurna depende de las horas en el día en que se ejecute, nocturna es a la inversa, y jornada mixta nuevamente, dependiendo de las horas que se desempeñe en el periodo nocturno, será nocturna o será mixta, con las horas máximas semanales. Recordemos que en México el criterio de horas extras se mide en horas semanales. Las primeras 9 horas extras a salario doble, las que excedan a salario triple, de ahí la relevancia de definir la jornada primero en diurna, nocturna y mixta para definir el máximo semanal, y a partir de ahí, si hubiera horas extras, cómo se van a pagar las primeras 9 en salario doble y las que excedan en salario triple. ¿Y qué se busca en el proyecto de reforma constitucional también de reducción de jornada? Es curioso porque la reforma está pactada para modificar el día de descanso semanal. Evidentemente, al modificar el día de descanso semanal, se modifica inmediatamente las horas semanales. Esta reforma, la más relevante, es la que se presentó por parte de la diputada Susana Prieto y modifica el artículo 123, apartado A, fracción cuarta, que dice, por cada 5 días de trabajo deberá disfrutar el operario un día de descanso, cuando menos. Ahí ponemos en negrita la parte 5 porque el día de hoy es 6. Y esta parte de un día de descanso semanal lleva en la ley toda la vida. Creo que es la primera vez que se está modificando. Uno revisa la exposición de motivos de la normativa y independientemente de que tendrá afectación en sus industrias, sí es cierto, a mi juicio, es mi opinión personal, que México es de los países donde la jornada se extiende más a comparación de los demás países, a menos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Pero bueno, de ahí a que se haga inmediatamente sin considerar la postura de los empleadores, a mí me parece que es un tema distinto, que tiene que ser de forma paulatina, consensuada, con unos plazos de cumplimiento, con estrategias de mitigación del impacto en nómina y de contratación de empleados también. Entonces, esta es la propuesta que se plantea, insisto, la única modificación es en este apartado en específico. Al día de hoy no se plantea reformar la ley federal del trabajo, que a mi juicio tendría que modificarse para ser consistente con esta modificación constitucional, y estaremos pendientes del estatus. Nuevamente, se va a aprobar, difícil saberlo, estamos en periodo electoral, como es constitucional, seguiría el mismo proceso que comentamos para la reforma de indicar que el salario mínimo no va a incrementar menos de la inflación, que son 2/3 del Congreso y mayoría más una de las legislaturas de los estados. ¿Okay? Yo creo que con esto terminamos el bloque 2 y entramos yo creo, al más complejo, que es el TEMEC. ¿Preguntas de jornada? Una pregunta, Jorge. ¿En qué tiempos estaríamos viendo esta posible modificación en el Congreso?
Es decir, estaremos viendo en el primer semestre. Tendría que ser en el primer semestre, te diría, Armando, porque, bueno, este año también es atípico, una reforma electoral, no sé si se acuerdan, que cambió la fecha en la que va a tomar posesión el Poder Ejecutivo, que ahora va a ser en octubre en lugar de diciembre. Esto ajustó también el periodo legislativo de sesiones. Yo te diría que sería antes de las elecciones, sí o sí. Si no recuerdo, el periodo de sesiones es actual, de febrero a abril, si no me recuerdo. Entonces, en periodo ordinario tendría que ser primer semestre, sin lugar a dudas. Si es periodo extraordinario, un poquito después, pero antes de junio, julio, yo creo que definitivamente, si es que se mueve. Si no, ya se pospondría Al siguiente periodo, al siguiente. con la siguiente legislatura que se integraría derivado de las elecciones que tenemos en julio. Excelente. ¿Alguna otra pregunta, no? Linda tampoco. Sí nos escuchan, ¿verdad? Nada más puedes preguntar si nos escuchan bien, nada más para... Ahora, de septiembre de cada estaba en el periodo de sesiones de septiembre. Exacto. Y ahora es un... No, es que son 2 al año. Uno con la legislatura actual, la que fue electa anteriormente, y la otra que va a ser la nueva legislatura que se va a elegir en junio. Entonces, que es distinto al Congreso. Si no me recuerdo, en septiembre. Sí, correcto. Correcto, no se modifica. Lo que sí se modifica es la integración de los diputados y senadores, eso, con la votación. Correcto. Y habrá que ver cómo se balancean las fuerzas políticas en ese momento, si hay interés en ese tipo de reforma de momento o no, porque yo también creo que tiene tintes electorales. Incluso sonó una al final de año pasado que incrementar la aguinaldo de 15 a 30. ¿Va a pasar? No, es electoral, 100%. Estaría bien que pasara, soy empleado, sí, pero no creo que vaya a pasar. Y ya está con la posición del presidente. No, es distinta. Esta es una diputada que es Susana Prieto, que sí es de su grupo parlamentario, pero la presentó de forma individual. No la tomó, ni la trajo, ni creo que ni la mencionó. No, mucho gusto. Tenemos una pregunta de Sí. Carlos Urquiza. Se habla de que podría aplicarse en forma paulatina. ¿Sabemos cómo? Sí, lo último que yo escuché es que iban a dar un plazo de 6 meses de entrada en vigor, que estos se ponen los transitorios, que entrará en vigor la reforma en caso que se apruebe a los 6 meses a partir de la publicación. Esto sigue en negociación y será parte de la presión que puedan hacer los empresarios directamente en el Congreso para negociar, en la medida de lo posible, más tiempo para que entre en vigor esa reforma. Y lo último que yo escuché es que eran 6 meses aproximadamente. Pero también se encuentra en forma Escalonado. Sí, sigue estando en negociación tanto la fecha final en que ya tienen que estar todos cumpliendo, como cuando se menciona también por territorios a veces. De un lado, depende del territorio donde están ubicadas los centros de trabajo, va a ser obligatorio para unos de cierta forma y con cierto tiempo y para otros más adelante. Esto sigue estando en negociación. Al día de hoy, el decreto que está publicado, el proyecto de decreto, dice al día siguiente de su promulgación. Eso dice el decreto al día de hoy. Bueno, la iniciativa, perdón, la iniciativa, pero sigue estando como parte de la negociación. ¿Okay? Menciona Eduardo Lombrieta, 40 horas en Canadá no incluye horario de comida. Bueno, aquí habrá que ver cómo se pacta. Yo diría que estas 40 horas son horas efectivas de trabajo. Es decir, si al intermedio de la jornada tienes 1 hora, hora y media, más de 1 hora de descanso para tomar alimentos fuera de tus instalaciones, ese tiempo no computará para la jornada. No sé si por ahí vaya la pregunta, pero estas 40 horas son efectivas de trabajo y eso incluye incluso con la reglamentación del día de hoy. En principio no se mantiene, no se prevé una modificación a jornada continua o discontinua que está en la Ley Federal del Trabajo. Pero serán 40 horas efectivas. Cualquier cosa, no sé. Dime, hermano. Sí, adelante, adelante. ¿Seguimos? Sí, pues, Ok. Adelante. Sí, adelante, adelante. Casa pregunta, ¿cuáles serían los escenarios? ¿De modificación de la jornada? Bueno, yo creo que dependerá, uno, si se aprueba o no se aprueba, que eso lo veremos en el primer semestre. Dos, si se aprueba, en qué términos se aprueba, que insisto, puede cambiar el texto que se está proponiendo al día de hoy por la diputada Susana Prieto. Y tres, los tiempos de aplicación de esta reforma, que puede ser, según la iniciativa de hoy, al día siguiente. Yo no creo que vaya a ser al día siguiente. Yo creo que va a ser un plazo de 6 meses para el cumplimiento. Entonces, ¿de qué dependerá? De que lleguen al balance las fuerzas políticas mexicanas para que lo aprueben, si está en la agenda legislativa y si Morena logra tener el poder, el apoyo de los demás grupos parlamentarios para que se apruebe. No sé si con eso respondo a la pregunta. un poquito aquí, digo, nos están pidiendo si podemos repetir la pregunta para que se escuche mejor acá cuando lo hace Michelle. La gradualidad, Jorge, ¿ustedes cómo ven la gradualidad? En lugar que pudieran tomarse 4 o 5 años,
para que esta reforma pudiera llevarse a cabo. ¿Ves ese escenario factible o dependerá nada más de la coyuntura electoral actual? 4 o 5 años, honestamente, mencionando ese ejemplo en específico, me parece que sería demasiado. Yo no veo al día de hoy una reforma laboral, y veremos ahora, por ejemplo, las del TEMEC, que una reforma tome 4 o 5 años en implementarse, solo una tan compleja como la que comentaremos ahora en el TEMEC. Una de jornada, en principio, me parece que no ameritaría un periodo tan extenso de 4 o 5 años para que entre en vigor. Yo vería más razonable un periodo de 6 meses a un año aproximadamente, nuevamente dependiendo cuál es el acuerdo en el Congreso. Un poquito la idea es, por ejemplo, en lugar de pasar de 48 a 40 horas, que pasaras de 48 a 46, de 46 a 44, y que se estableciera un calendario. Es otra alternativa, es correcto, y se ha mencionado también. Insisto, al día de hoy esa no está como tal en los transitorios, ese esquema paulatino de reducción de jornada. Al día de hoy simplemente se reduce un día de descanso y por tanto se reduce la jornada semanal. Pero es una alternativa también, por supuesto. Digamos que están abiertas las posibilidades en la medida en que se negocie en el Congreso y se promulgue y se discuta el texto final que se va a promulgar. Excelente. Eduardo Noprieta comenta, si aplica tal como está presentado, la reforma implica que en México se trabajarían menos horas que en Estados Unidos. Habría que checar porque en Estados Unidos tenemos... A ver, nada más si repetimos, es un poquito, se trabajarían menos horas. ¿Se apruebe? En caso de que se apruebe la reforma, en México se trabajarían menos horas que en Estados Unidos y Canadá. Es que esa es la pregunta. Aquí depende, la verdad, porque en Estados Unidos tienen un régimen de, por ejemplo, salario mínimo y jornada federal, pero también hay regímenes estatales. A mi juicio, Estados Unidos sí es un régimen federal 100% bastante más enfático que en México, que el que tenemos en México. Habría que hacer un análisis específico por entidades federales, por estados de la Unión Americana en comparación con la jornada de México. Para serles sinceros, al día de hoy no tengo el dato preciso de la jornada mínima en Estados Unidos a comparación con la de México. Del estudio que menciona la propia diputada en la iniciativa de reforma, dice que México es de los países que más trabaja ahora en términos de jornada y que se busca reducirla con objetivo de tener un mejor balance de vida personal y trabajo, evitar temas de género y sobre todo ese tipo de objetivos. Al día de hoy, la verdad que una comparativa expresa de México, Estados Unidos y Canadá no la tengo, pero con gusto la buscamos y regresamos con ustedes. Seguimos. ¿Alguna otra? Si no, continuamos con... Perfecto, continuamos entonces. Cualquier pregunta, es el tema que a mi juicio es el más relevante y el que más ha sonado en las noticias en los últimos años. Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Yo creo que es la modificación, a mi juicio, legislativa más relevante en México desde que se promulgó la Ley Federal de Trabajo actual, porque tiene un impacto en contratación colectiva y en justicia laboral. Y todo va con un origen común, que es el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Empezamos con los antecedentes. Recordarán que teníamos antes el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o NAFTA en inglés. Este entró en vigor en 1994. Este Tratado de Libre Comercio de América del Norte tenía una regulación laboral muy particular que se llamaba un Acuerdo de Cooperación Laboral, que era, la verdad, a mi juicio, muy escueto, muy sencillo, que no tenía una normativa tan extensa como la tiene ahora. ¿Qué ocurre? Este tratado estuvo en vigor desde 1994 hasta el 2020. Yo creo que motivado en mucho por una situación social en Estados Unidos y por la elección de Donald Trump, se buscó que se renegociara el Tratado de Libre Comercio Americano del Norte en un nuevo documento, que ahora se llama TEMEC o USMCA. ¿Qué motivó estos cambios? Muchos temas. Yo creo que mucho del discurso político de Donald Trump era que las fábricas y muchos incluso de autopartes estaban instalando en México y no en Estados Unidos. Eso quitaba inversión directa en Estados Unidos. ¿Y esto por qué? En gran medida por el costo laboral de México. Simplemente una comparativa. En México estaba, antes de estas reformas, antes de llegar al salario mínimo, estaba en 80 pesos el salario mínimo. En Estados Unidos el salario mínimo federal es $7 por hora. Evidentemente, a una empresa y de industria automotriz es más económico constituirse en México y operar en México que en Estados Unidos, y además tienen las ventajas de aranceles preferentes o sin aranceles y la cercanía que tenemos con México y Estados Unidos. Entonces, derivado de la elección de Donald Trump, de este movimiento, yo creo que social en Estados Unidos, también de sindicatos allá en Estados Unidos, United Auto Workers, uno muy específico que está en la zona de Detroit, se buscó renegociar el Tratado de Libre Comercio. Y por primera vez, este tratado, el TEMEC, incluyó disposiciones laborales y obligaciones muy específicas para México en tema de democracia democracia sindical, libertad de asociación y libertad sindical, negociación colectiva y justicia laboral. Todo va de la mano con la normativa que está en el Tratado de Libre Comercio, el nuevo TEMEC.
Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, ¿qué dice el TEMEC de forma general? Lo que hace, en primer término, es reiterar la declaración de la Organización Internacional del Trabajo de los Derechos Laborales. Esta declaración, de la cual ya eran parte México, Estados Unidos y Canadá, se refuerza directamente en el capítulo 23, que es el capítulo laboral del nuevo TEMEC. Y tiene especial énfasis en dos puntos: libertad de asociación y reconocimiento efectivo al derecho a la negociación colectiva. ¿Por qué? Esto también es algo que ya se comentará en otros foros, pero se sabe que en México existía un sistema de contratos colectivos de trabajo inactivos. No me gusta llamarle de protección, es, digamos, inactivos, porque el contrato existía. Esto es una práctica que existía porque una empresa se constituía, ni empleados tenía y te llegaba un emplazamiento a huelga. Sin tener empleados y sin siquiera tener operaciones, llegaba un emplazamiento a huelga. Esto generaba un incentivo perverso de que, por un lado, no querías que te emplazaran a una huelga, pero por otro lado tenías que defenderte para poder operar. Entonces firmabas un contrato colectivo de trabajo inactivo para que el centro de trabajo estuviera protegido. Esto, de alguna forma, impidió la efectiva negociación colectiva, porque los empleados no tenían conocimiento de su contrato colectivo de trabajo, ni de los líderes sindicales, y no tenían una posibilidad efectiva de negociar sus condiciones de trabajo. De ahí que ahora el TEMEC busca un reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. Además, tocó otros temas que también son parte de la OIT, como eliminar el trabajo forzoso obligatorio, abolición del trabajo infantil, eliminación de discriminación en materia del empleo y ocupación, que es una obligación que también se incluyó en la Ley Federal del Trabajo el 1 de mayo de 2019. Y esto, ¿cuál es el objetivo a juicio del TEMEC y de los socios comerciales? Declaran que es inapropiado fomentar el comercio y la inversión mediante el debilitamiento o reducción de las protecciones otorgadas por las leyes laborales. Es decir, si hay leyes laborales, pero se debilitan o no se ejecutan y con eso es más atractivo invertir en México que en nuestros socios comerciales, eso no está bien y eso lo sanciona el tema. ¿Okay? Entonces, específicamente, ¿qué se incluyó en el TEMEC y luego cómo México lo aterrizó? La libertad de asociación y libertad sindical ya se prevén en convenios de la OIT. Específicamente hay dos convenios, el convenio 87 y el convenio 98, el último aprobado también recientemente, con motivo también del TEMEC. Buscan garantizar a los trabajadores el derecho de libertad de asociación y de libertad sindical. Libertad sindical tiene tres formas de manifestarse: derecho a formar parte de un sindicato, derecho a no formar parte de ningún sindicato y derecho a renunciar a un sindicato. Es el derecho de libertad sindical. Entonces se tiene que reconocer primero el derecho de libertad de asociación y de libertad sindical, que van relacionados, pero son distintos. Te puedes asociar como pues una coalición y el segundo paso de la coalición sería como tal un sindicato. Y ahí es donde se regula la libertad sindical. Segundo, negociación colectiva. Se busca que exista procedimientos en el cual los trabajadores tienen conocimiento de su contrato colectivo de trabajo y lo aprueban. Y una vez, solo en caso de que lo aprueben, ese contrato colectivo de trabajo estará en activo. Si no lo aprueban, al día de hoy ya se abren posibilidades como un potencial derecho de emplazamiento de huelga. Y también se incluye un derecho que en la Ley Federal de Trabajo se incluyó como eliminación de actos de injerencia. También, a juicio de los socios comerciales, los empleadores en México tenían mucho control sobre el líder sindical y sobre las organizaciones de los trabajadores. Se buscó que no hubiera violencia, amenaza por parte de empleadores hacia los sindicatos, de ahí que hay una prohibición de ejecutar actos de injerencia por parte de los empleadores y hacia la fuerza de trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué obligaciones se le puso específicamente a México? México, ¿qué tenía que garantizar para tener derecho, evidentemente, al TEMEC y a las ventajas que da las reducciones arancelarias? Tenía que garantizar que los trabajadores participaran en negociaciones colectivas auténticas o efectivas. Primer punto. Segundo, tenía que crear órganos independientes de control de contratos colectivos de trabajo. Anteriormente, recordarán, las juntas de conciliación y arbitraje, ya sea federales o locales, tenían el registro de los contratos colectivos de trabajo, dependiendo de la jurisdicción del empleador, que en su caso, la mayoría me imagino que sea federal, serán las juntas federales de conciliación y arbitraje las que registraban el contrato colectivo de trabajo. ¿Son independientes? A mi juicio no lo eran. ¿Por qué? Porque las juntas de conciliación y arbitraje dependen del Poder Ejecutivo. Hasta la fecha, porque siguen existiendo. Poder Ejecutivo Federal, en caso de la Junta Federal, o de la Secretaría del Trabajo Estatal, en caso de las juntas locales de las entidades federales. También a los socios comerciales no les gustaba que fueran las propias juntas de conciliación y arbitraje que dirimieran las controversias laborales. Y eran controversias tanto de derecho individual, como de derecho colectivo, como de derecho de huelga. Entonces, habrá que crearse tribunales independientes. Para garantizar también que los trabajadores conocieran a sus líderes sindicales y efectivamente los votaran,
se incluyeron disposiciones que los trabajadores tienen que votar mediante voto libre, personal, directo y secreto a sus dirigentes. ¿Para qué? Para que quienes están negociando en su nombre con el empleador efectivamente estén legitimados o apoyados por la fuerza de trabajo. Y este tipo de obligaciones tenía que México ejecutarlas para que entrara en vigor el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Entonces a México, la verdad, por un lado económicamente le convenía, por otro lado tenía que modificar sustancialmente su legislación interna para cumplir con esos compromisos que están en el TEMEC. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo la Ley Federal del Trabajo? El antecedente primero, hubo una reforma constitucional de 25 de febrero de 2017, donde se pactan todos los principios de este Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Esa reforma constitucional de febrero de 2017 fue llevada a una reforma legal el 1 de mayo de 2019. Nuevamente, yo creo que es gobierno de símbolos. 1 de mayo, Día del Trabajador, una reforma que protege los derechos de los trabajadores, similar al 5 de febrero recientemente que acaba de promulgar reformas en favor de los trabajadores. Entonces, ¿qué hizo principalmente? Fue una reforma con dos ejes, contratación colectiva y justicia laboral. Por un lado, se obligó a los sindicatos a modificar sus estatutos. ¿Para qué? Para que previeran directamente que los dirigentes sindicales, de acuerdo a su organización interna, tuvieran que ser aprobados mediante voto personal libre, directo y secreto. También se crea el nuevo organismo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Este centro, en materia federal, tiene dos funciones: materia registral, contratos colectivos de trabajo, organizaciones sindicales y reglamentos interiores de trabajo, y una función conciliatoria en materia federal también. En materia estatal existen los centros de conciliación que no tienen funciones registrales, simplemente tienen funciones de conciliación en procedimientos individuales. Este centro entonces es hoy un organismo descentralizado autónomo que tiene la facultad y la competencia de llevar el control de contratos colectivos de trabajo. Digo que de alguna forma se federalizaron los contratos colectivos de trabajo porque independientemente de la industria ya no hay una junta local de conciliación y arbitraje que te lo registra, todo está en un centro federal como parte de un compromiso que se asumió con Estados Unidos. ¿Okay? ¿Qué más se hizo? Y entrando brevemente a la parte de la legislación. Una preocupación de los empleadores era evitar este tipo de emplazamientos a huelga por extorsión. Se creó la figura de constancia y representatividad para que un sindicato solicite la firma del contrato colectivo de trabajo a un centro de trabajo en específico y emplace a huelga, requiriendo, o sea, exigiendo la firma del contrato colectivo de trabajo, requiere tener al menos el apoyo del 30% de la fuerza de trabajo sindicalizable, que son perfiles no de confianza. Esta constancia y representatividad la tiene que obtener el sindicato ante el centro, tiene que acreditar que tiene el apoyo del 30% de la fuerza de trabajo y ya con esta constancia puede sentarse a negociar con el empleador. Ya que se sienta a negociar, ese contrato tiene que apoyarse no por el 30, sino por la mayoría de los trabajadores. Por este 30% es un primer límite, un primer estándar que a los sindicatos es lo que tienen que al menos cumplir para poder acceder a la negociación con los empleadores. Un tema también en la reforma de 1 de mayo de 2019, también otro derecho que no podemos dejar de tomar en cuenta, se busca eliminar las formas de violencia en el centro de trabajo. Se incluye una obligación en la Ley Federal del Trabajo de contar con un protocolo para abolir el trabajo forzoso y eliminar la discriminación en los centros de trabajo. Eso está en la Ley Federal del Trabajo, artículo 134, si no me recuerdo, que es obligaciones de los empleadores. También es parte del TEMEC. Esta no suena tanto, pero no queremos dejar de mencionarla, porque lo colectivo es lo que hace más ruido en las noticias, pero hoy toda empresa tiene que tener un protocolo para eliminar la violencia en el centro de trabajo. Y curiosamente se incluyó un procedimiento en los transitorios de la reforma de 1 de mayo de 2019 para que todos los contratos colectivos de trabajo por una sola vez se legitimaran. ¿Qué significa? Como los contratos colectivos de trabajo estaban inactivos o los trabajadores no tenían conocimiento de los contratos, dijo esta reforma, por una sola ocasión, entre 2019 y 2023, un periodo de 4 años, los contratos colectivos de trabajo tienen que legitimarse. Incluso se sacó un protocolo específico de la Secretaría del Trabajo para la legitimación de contratos colectivos de trabajo. ¿Qué se buscó aquí? Que los empleadores primero entregaran una copia del contrato a sus afiliados, a sus empleados, perdón, y dos, que ese contrato se sometiera a votación. Yo creo que es la primera vez que los sindicatos, muchos tuvieron que realmente arremangarse y ponerse a trabajar y conocer la fuerza de trabajo, porque ellos también eran interesados en mantener ese contrato colectivo de trabajo. Y en la empresa, sin actos de injerencia, pero simplemente verificar qué estaba ocurriendo y ver si se legitimó el contrato, pues perfecto, seguimos para adelante. O no, y ahí estaba un poco en riesgo de que si es un centro de trabajo muy activo, pues puedes correr el riesgo que se afilien a uno distinto, unos procedimientos con más representatividad y te emplazan a huelga o a ver qué ocurre en la negociación. Sí. Totalmente.
Totalmente. Si no es ese, bueno, puede haber otro, o puede haber más, ¿no? No queremos. Y eso como que es parte de la autoridad, no la fuerza. Sí, 100%. Nada más repetir la pregunta para los que nos ven Sí, híbrido. La pregunta fue, nos comentan acá directamente presencial, que también hay un derecho de los trabajadores de no formar parte de un sindicato y que hay empresas donde los propios empleados así lo buscan. Y yo coincido 100% con ese comentario. Yo creo que a veces es hasta más sano que los empleados, sobre todo en empresas pequeñas, una empresa muy grande, Audi México, que estuvo en huelga la semana pasada. Evidentemente tiene que tener un sindicato, pero empresas, digamos, muy bien administradas, desde el punto de vista de empleadores como de empleados. Yo creo que es más sano que los empleadores y los trabajadores de forma directa negocien, es más económico para los empleados porque no pagan cuota sindical, no tienen una administración de cuotas, no, son empresas muy pequeñas, insisto, eso no funciona en Pemex, pero empresas muy pequeñas totalmente válido, incluso tenemos un caso real, que el año pasado, la semana pasada negociamos, se cerró una negociación, formamos una coalición de trabajadores que la constituimos de esa forma y negociamos directamente con ellos. Ellos a su vez tienen que tener el apoyo de la base trabajadora. ¿Pero se puede sin sindicato? Por supuesto que sí. Por eso no olvidemos la parte que libertad sindical es el derecho a no formar parte de ningún sindicato y hay que estresar eso. Yo creo que de alguna forma las autoridades se van por la fácil. Dicen, afílate a un sindicato o arréglate con este sindicato por intereses políticos, perversos o por irse por la fácil, porque tampoco van más allá de lo que se puede. Pero yo coincido 100% contigo. En la medida de lo posible, sin hacer actos de injerencia, si negocia con los trabajadores, es mucho más válido, hasta más fácil. No, a ti. ¿Cómo evidencian en esos casos en donde deciden no tener sindicato, acudir a la autoridad de revisiones que se hacen? ¿Cómo se evidencia que fue el la libre decisión de la base trabajadora? Tenemos un caso práctico literalmente la semana pasada. Te cuento cómo lo hicimos. Formamos una coalición de los trabajadores. Bueno, ellos forman la coalición, designan 2, 3 representantes. ¿Cómo? Con un acta, como si fuera tu acta de comisión de seguridad y higiene, un acta de integración de coalición de los trabajadores, donde los trabajadores hay una lista de asistencia y firman su apoyo a que ellos sean sus representantes en un documento. A su vez, hacemos otro documento donde hay representantes de los trabajadores, del empleador, que es generalmente un poder. Y eso lo protocolizas ante notario. Protocolizas una comisión de negociación formada por la coalición de los trabajadores y por los representantes del empleador que tienen facultades en virtud de un poder notarial. Y con esa comisión, con ese documento protocolizado, se integra una comisión de negociación y empiezas a negociar. Y ya que llegas a un acuerdo, haces lo mismo, un convenio privado ratificado ante notario o ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, pero como bien dicen acá, como no tienen conocimiento que esto se puede, hay que ver si nos lo ratifican y cómo lo podemos hacer. Justo eso es trabajo que tengo que hacer esta semana. Pero sí, en principio también con ratificado ante notario público es suficiente, le da fecha cierta, identifican a los firmantes, identifican que se aprobó mediante una lista a los representantes que llegó a cierto acuerdo. Yo creo que con eso es suficiente. Ok, perfecto. Para su siguiente comité laboral. Sí, la pregunta es si bajo este esquema tienen que pagar alguna cuota a los trabajadores. La respuesta es no, porque como no hay una asociación sindical, como no hay un sindicato que los representa, no hay ninguna cuota a pagar. E incluso yo diría que aún con sindicato, hay empleados que se pueden rehusar a pagar la cuota. Te dicen, patrón, no te autorizo que me hagas esta retención. Recordemos que están prohibidos los descuentos al salario por la general. Excepcionalmente están permitidos los descuentos al salario. Pero si un trabajador y te dice no me retengas cuota porque no me representan, puede ocurrir. Entonces, en este caso, incluso todavía más claro. Si no hay sindicato, no hay que pagar cuotas sindicales. Y esta comisión tiene un objetivo particular, ¿no? Sí. Parte de la negociación. Correcto, correcto. En la práctica. Bueno, dice la comisión cuando negociamos directamente con los empleados, ¿verdad? En la práctica, esta comisión también funge de mediador entre recursos humanos y los empleados y la base trabajadora. En la práctica tiene un poco más de recorrido que nada más la negociación y existirá en la medida que se sigue requiriendo. Si para este año necesitamos otra vez negociar condiciones de trabajo y siguen teniendo ellos el apoyo de los trabajadores, seguiremos negociando con ellos. O si deciden integrar un sindicato de empresa, habrá que ver si lo logran y si lo concluyen ese proceso y negociaremos con el sindicato de empresa. Pero en principio tendrá la utilidad o el recorrido que la propia vida de la empresa sí lo requiere. Ok. ¿No hay preguntas por ahí? Muy bien, continuamos. Me quedé en legitimación, ¿verdad? Bueno, legitimación era el último tema que se incluyó en la reforma de 2019.
que esto ya concluyó, simplemente es como contexto. ¿Qué tiene que ocurrir? Que los empleados aprobaran, al menos la mayoría, la mitad más uno, el contenido del contrato colectivo de trabajo. Si ese contrato colectivo de trabajo se aprobaba, quedaba legitimado. ¿Y qué es lo más? Sí, Estamos viendo en cuál estamos. en la 22, por favor, Michelle. Una antes, otra antes. Ahí, perfecto. No, una después. Esa mera. Okay. ¿Qué fue, a mi juicio? Bueno, ya vimos que el TEMEC obligó a México a cumplir con ciertos derechos laborales. Insisto, derechos laborales que ya estaban en la declaración de la OIT de derechos laborales. ¿Qué tuvo que hacer México? Emitió una reforma constitucional en febrero de 2017, una reforma legal en mayo de 2019, y ya, bueno, integró todo su nuevo cuerpo normativo con estas instituciones y mecanismos de justicia laboral. Ahora, ¿qué fue lo más novedoso a mi juicio y lo que está saliendo más en las noticias del TEMEC? Se incluyó un mecanismo laboral de respuesta rápida, MLRR. ¿Qué es esto? Es una forma de solucionar controversias en el marco del TEMEC con empresas que supuestamente en empresas donde hay denegación de derechos. Este mecanismo surge para vigilar principalmente dos derechos, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva efectiva. Entonces, es un mecanismo que se pacta en los capítulos 23 y anexo 23 del TEMEC y tiene el anexo 31 A y B del TEMEC. Estos textos están directamente ahí indicados y a mi juicio yo creo que es novedoso porque pocos tratados de libre comercio tienen un contenido normativo tan extenso y obligaciones a una parte contratante. Y dos, no tienen también, yo creo que este mecanismo es sui generis porque revisa que los socios comerciales revisan que México cumpla con sus obligaciones laborales. ¿Y cómo ocurre? Ahora sí, si quieres la siguiente, Michelle. La 24, no, una anterior. Más bien, perdóname antes. ¿Qué ocurre con este mecanismo de respuesta rápida y por qué es tan importante? Si al final del procedimiento que veremos ahora se detecta que hubo violaciones al TEMEC y a la legislación local, se pueden imponer sanciones. ¿Qué tipo de sanciones? Suspensión de aranceles preferentes, imposición de sanciones específicas sobre productos o servicios o bloqueo a la importación de ciertos productos o servicios. Entonces, lo relevante aquí es que ya se están metiendo con el comercio entre las partes de forma directa por una denegación o libertad de asociación o libertad sindical o al derecho de efectiva negociación colectiva, se pueden imponer sanciones arancelarias, que eso ya realmente pega mucho al gobierno, a las empresas, perdón. No solo van a incrementar los costos de nómina por la negociación colectiva auténtica, sino que además puede haber sanciones en caso que este mecanismo de respuesta rápida así lo determine. Y ahora sí, perdón, la siguiente, Michelle, un cuadrito muy rápido de cómo funciona. Estas quejas se presentan ante Estados Unidos o Canadá. Eh, los dos países indicaron autoridades específicas para presentar estas quejas y en estas quejas lo importante es que Estados Unidos la revisa, por el propio TEMEC lo dice, se presume que existe una denegación de derechos, que eso ya es complicado porque ya le da la carga de la prueba al país que es México de informar que no hubo denegación de derechos en ese centro de trabajo en particular. Entonces, se presenta la queja en Estados Unidos y Canadá. Se informa por parte del gobierno de Estados Unidos y Canadá a México, oye, hay una queja presentada por tal en contra de la empresa tal. Se analizan, ¿hay denegación de derechos? Sí o no. Rara vez dicen que no, pero bueno, si es no, las partes están de acuerdo, ok, esa queja se deja improcedente porque no hubo denegación de derechos. Si hubo denegación de derechos, lo que ocurre es que el Estado mexicano inicia una etapa de consultas. ¿A quién consulta? Al IMSS, ¿cuántos trabajadores registrados tienes? Al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ¿hay contrato? ¿Cuál es el estatus del contrato? Secretaría del Trabajo puede hacer una visita física a los centros de trabajo para verificar cómo está. Y dependiendo de esa etapa de consultas, se acuerda un plan de reparación. Bueno, se propone un plan de reparación. Si en ese plan de reparación están de acuerdo las partes, perfecto, se ejecuta el plan de reparación y listo. Si no están de acuerdo con el plan de reparación, se va a este procedimiento a un panel arbitral. Hay listas de árbitros que fueron propuestos por México, por Estados Unidos, por Canadá y una lista de árbitros independientes que van a resolver sobre el plan de reparación, sobre denegación de derechos y en su caso imponer las medidas, las sanciones que indicamos anteriormente. Entonces, dice mucho, aquí son los plazos que indica la Secretaría de Economía. Yo creo que un máximo de 4 meses, un mecanismo muy rápido, por eso se llama de respuesta rápida. Plazo máximo de 4 meses es que se podrá llevar desde la queja, en su caso, este plan de reparación o PANE. Se llevan bastante rápido. Y la verdad, quisimos hacer énfasis en este punto porque, como verán ahora, la industria automotriz ha estado plagada de estas quejas. Van muchas, a mi juicio. Ahora las vamos a comentar. La siguiente, por favor, Michelle. Las siguientes son 3 láminas. Sí, dime, hermano. Las siguientes láminas, las siguientes 3 láminas indican los casos o quejas que se han presentado
con motivo del TEMEC. Marcamos en amarillo el son de la industria automotriz. Esto es público, por cierto, es de las bases de datos oficiales, así que no está dando ninguna información confidencial. Si quisiéramos ver un tema preciso, habría que hacer un análisis de cada uno de ellos, pero quiero hacer un par de comentarios generales de estas. La primera fue la de Tridonex, un sindicato nacional independiente de trabajadores de industria y servicios de movimiento. ¿Recuerdan a Susana Prieto, la ministra de Reducción de Jornada? Ella es representante de este sindicato. Fue la primera que presentó esta queja. Si no me acuerdo, está en Tamaulipas, porque ella se mueve por allá. Entonces, fue la primera que se presentó y se incluyeron planes de remediaciones o de reparación. ¿Qué incluyen de forma general los planes de reparación? Generalmente que se emite una carta de neutralidad, donde las empresas redactan una carta que dice: yo me comprometo a respetar los derechos de libertad de asociación, libertad sindical y negociación colectiva, y me comprometo o me obligo a no interferir en la vida democrática y sindical de las empresas. Eso es lo primero. Generalmente, y estas son prácticas que siguen ocurriendo, se obliga a reinstalar a empleados. Hay veces, por ejemplo, en esta comisión que se forma a veces, se sabe quiénes son los trabajadores líderes o quiénes son los trabajadores más revoltosos, y hay empresas que deciden despedirlos. Esto ya es inconstitucional, ya no se puede despedir a alguien por su afiliación sindical. A veces planes de reparación incluyen reinstálame a estos empleados, y además, como son trabajadores de base, no de confianza, en caso que demanden, no se pueden negar a reinstalar. Es decir, se tienen que reinstalar y darles todos los derechos laborales que tenían desde antes. Entonces, eso incluye generalmente planes de reparación. Otra que sonó mucho fue la de General Motors. General Motors, la verdad que el año pasado estuvo mucho en las noticias porque inclusive tuvo una huelga en Estados Unidos, justo con el United Auto Workers, una huelga en Estados Unidos en el sector automotriz que incluyó, digamos, a las tres que le llaman Legacy Car Makers, que son Ford, General Motors, Stellantis, Stellantis, que es la fusión de Chrysler, Fiat y Peugeot. Hubo una huelga el año pasado que se cerró a fines de 2023 con este sindicato en Detroit con las tres armadoras tradicionales de coches. Y además de eso, tuvo una queja presentada por el gobierno de Estados Unidos directamente en contra de México. Esta queja, la verdad, bueno, Estados Unidos se arregló, y aquí también lo relevante fue que se incluyó un plan de reparación que se cerró, este ya se cerró, estuvo hace mucho tiempo, pero que llevó una negociación colectiva bastante intensa, bastante relevante, desgastante para ambas partes. No somos nosotros que llevamos el asunto, pero que finalmente logró un incremento salarial bastante por encima de lo que en su momento era la inflación. Un tema también relevante aquí, por ejemplo, la de Texid. También se ha visto que hay otro tipo de sindicatos, no directamente relacionados con la industria automotriz, que buscan influencia en ciertos centros de trabajo. Este específicamente es el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Hidráulicos y Mineras de la República Mexicana. Este es el sindicato donde Napoleón Gómez Urrutia es el secretario general. Entonces, hemos visto desde hace muchos años que este sindicato busca ampliar su influencia no solo en la industria minera, que es donde tendrían, a mi juicio, legitimación para negociar, sino también la industria automotriz. Hubo varios casos en el norte del país, 2016, 15, donde emplazaban a huelga o buscaban demandas de titularidad, empresas de Ciudad Acuña, de arneses, de autopartes, sin decir nombres porque me imagino que mucho aquí les suena, donde este sindicato, por conducto de Napoleón Gómez Urrutia, buscaba la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Esta, Texid, es una de ellas, donde hay una queja y el involucrado es el sindicato de Napoleón Gómez Urrutia. Otra manufacturas buques sonó mucho. Si quieren, pasamos a la siguiente, Michelle. De esta segunda lámina me llama la atención dos. Goodyear, que no se vio en las noticias la semana pasada, se anunció que tuvo que pagar 4.2 millones de dólares en salarios retroactivos. ¿Por qué? Hay un plan de reparación, se ejecuta el plan de reparación, pero a veces eso lleva a un incremento salarial que se acuerda hoy, pero acuerdan que tiene que ser efectivo en mayo del año pasado. Entonces, por ejemplo, por decir alguna fecha. Entonces, si bien ya se resolvió esta queja, tuvo que pagar salarios retroactivos 4.2 millones de dólares. Esto, insisto, es noticias públicas, esta es de la semana pasada. Y otra que me llama la atención es la de Grupo México. Hay una mina en San Martín, en Zacatecas, que lleva en conflicto, la verdad que toda la vida, desde que yo empecé a estudiar lleva en conflicto. Y esta fue la primera que la queja fue no procedente, porque se dijo que este conflicto llevaba incluso desde antes de la promulgación de este marco normativo. Por un tema de retroactividad, esta queja en específico no avanzó. ¿Okay? Y si quieres la siguiente, por favor, Michelle. Aquí hay otras que yo creo que una relevante también es Mass Air, un sindicato, insisto, no es nada más la industria automotriz, pero sí es la que más ha sonado. En la industria de aviación, el sindicato La ASPA, que también estuvo mucho en las noticias, primero porque negoció con Aeroméxico todo el plan de reestructura y negoció también con Mass Air, una aerolínea, condiciones de trabajo, también presentó una queja ante el TEMEC. De estas, también me llama la atención que la última, la de Atento Servicios, es una empresa, si no me recuerdo, capital español, pero que se dedica a telecomunicaciones y creo que es un call center. Es la primera de esta naturaleza también que está sujeta a una queja.
En mi experiencia, en conclusión, no hay industrias que se libren de las quejas. Sí se ha centrado más el foco en la automotriz, porque por la relevancia del TEMEC y de las tarifas arancelarias, son las que están más expuestas a este tipo de quejas. Pero cualquier empresa es la que están expuesta a una queja del TEMEC. Vemos ahí también la que dice tecnología modificada, que es una filial de Caterpillar. Está nuevamente el SNITIS, el sindicato de Susana Prieto. También está metida en otro sindicato por acá. Y temas, digamos, relevantes, recientes que también están en las noticias, no necesariamente de quejas laborales. Audi México, simplemente por comentarlo, porque estamos en la industria de autopartes, se aprobó, según leí, un levantamiento de la huelga con un incremento salarial integral de 10.2, que incluye 7% de incremento de salario y 3.2 de incremento de prestaciones, y se aprobó por el 66% de los trabajadores. Es curioso, no fue el 100%, sigue habiendo un grupo disidente ahí que no aceptan la negociación colectiva, pero con este acuerdo ya se levantó la huelga la semana pasada. Y otra huelga que lleva ya tiempo es el Monte de Piedad, que inició huelga el 15 de febrero y a la fecha, según leía, sigue activa. Entonces, yo creo que la conclusión del TEMEC es que haya queja o no haya queja, la realidad es que estamos viviendo una época de negociaciones colectivas completamente distinta, activa, auténtica, y yo creo que hay que estar preparados porque se vienen fuertes negociaciones colectivas. ¿Okay? Un poco la siguiente, por favor, Michelle, la lámina 28. Un poco para que veamos cómo se mapean, cómo se identifican estas quejas en los años y por industria. Vemos que en 2021 se presentaron nada más 2 quejas, 2022 4 quejas y 2023 ha sido el año más activo en quejas ante el mecanismo laboral de respuesta rápida. Se presentaron 13 quejas el año pasado, 2023. Entonces es relevante, se nota que la tendencia es a la alza. Ojalá 2024 no sea igual, pero bueno, se nota que es una tendencia a la alta. También un tema relevante, porque de 2022 a 2023 hubo un incremento salarial 20%, entre comillas, porque no hay que olvidar el MIR. Yo no sé si también eso fue lo que genera que este año las negociaciones colectivas sean difíciles, porque si el sindicato se planta en 20 y nosotros en 4.6 la inflación, está difícil llegar a un punto medio, y cuando no hay acuerdo, cuando salen las posibilidades a quejas o manifestaciones de los empleados. La siguiente gráfica, también relevante, 74% de las quejas han sido en la industria automotriz. Un poquito industria textil, poquito industria de abrasión, poquito industria minera, incluso la industria minera fue la que declararon no procedente, que es la del Grupo México, y también de telecomunicaciones, que es la de Atentos Servicios, que es la que se presentó a inicios de año. Entonces, de todas las quejas, un porcentaje general, 74% han sido en la industria automotriz o la cadena de industria automotriz. La siguiente, ¿quiénes han presentado? Principalmente organizaciones de Estados Unidos, organizaciones mexicanas también, que se refiere principalmente a sindicatos, y el gobierno presentó quejas también, que la que más me suena es la de General Motors. Esta es, digamos, una gráfica que refleja quiénes presentan las quejas. Yo creo que aquí está un poco más distribuido, pero se pueden presentar quejas por sindicatos en México ante el gobierno de Estados Unidos para que se active todo este mecanismo de respuesta rápida. Okay. Entonces, ¿qué recomendamos? La siguiente, Michelle, por favor. ¿Hay una pregunta? Sí, por favor. Okay. ¿Solo Estados Unidos recibe las quejas o México también puede recibir de empresas de Estados Unidos y de Canadá? Yo te diría, al día de hoy el mecanismo está pactado nada más para verificar que México cumple con sus obligaciones. Así es como está pactado al día de hoy. Incluso hay un capítulo específico que es el 31A y B para Estados Unidos y para Canadá. Específicamente se pacta para ver si México es quien niega los derechos laborales. O sea, no hay reciprocidad. México no podría señalar nada, alguna violación laboral en Estados Unidos o Canadá. Algo puede señalar, yo creo que sí, pero no en el mecanismo de respuesta. ¿Okay? Que está pactado directamente para México. ¿Ok? Sí. Bueno, ¿y qué recomendamos? Lo que hacemos mucho es hacer un autodiagnóstico. Yo creo que es muy útil que cada empresa sepa cómo están las relaciones de trabajo y sus relaciones colectivas de trabajo y sus relaciones con la base trabajadora. Por ejemplo, hay una muy sencilla aquí. ¿Has separado, despedido o sancionado a algún trabajador a causa de su afiliación sindical? Yo creo que simplemente aquí no queremos juzgar a nadie, pero creo que todo equipo de recursos humanos tiene que tener en mente si ha habido algún despido o renuncia en circunstancias específicas o dudosas, si se ha despedido a alguien que a su vez tiene una afiliación sindical específica o hizo un movimiento específico en su centro de trabajo, y eso podría detonar alguna queja. Se respeta el derecho de afiliarse, desafiliarse o no afiliarse a organizaciones sindicales. Se participa en la organización del sindicato, se tiene control sobre el sindicato, se ha participado o intervenido de manera directa en la organización de los trabajadores para elegir a sus representantes sindicales. Insisto, lo que aquí busca la reforma en general son 2 cosas: darle el control a los empleados del contenido de su contrato y darle el control a los empleados de su sindicato, en la medida en que no se interfiera
con los líderes sindicales que están apoyados por los empleados y con la negociación que se está llevando a cabo específicamente con la empresa, yo creo que estarán bien. Pero bueno, nadie está exento a que se presente alguna queja. Y este cuestionario simplemente que feliz les compartimos de la vida, feliz de la vida se los compartimos, les puede ayudar a simplemente hacer un diagnóstico de cómo están sus relaciones laborales. La siguiente, por favor, Michelle. Otras preguntas un poco más específicas. Esta pregunta que me viene tu pregunta a la mente. ¿Has celebrado contrato colectivo de trabajo o no? Incluso hay empresas que no tienen contrato colectivo de trabajo y que no tienen porque no quieren, porque funcionan bien. No es porque no tengan trabajadores de base, tienen trabajadores sindicalizados, pero no tienen contrato colectivo de trabajo. Entonces yo creo que esto es bueno en la medida en que no haya una acción de la empresa para evitar que se forme un contrato colectivo de trabajo. Entonces, en la pregunta la 10, por ejemplo, ¿se ejerce algún control sobre el sindicato o sus representantes? ¿Sí o no? ¿Los trabajadores conocen su contrato colectivo de trabajo? ¿Conocen al sindicato? ¿Sí o no? Ese tipo de preguntas yo creo que se las compartimos para que simplemente se valore cuál es su estatus en sus relaciones colectivas de trabajo y ver qué tan expuestos o no están sus empresas a potenciales quejas ante el TEMEC. Y la última, por favor, Michelle. Más preguntas, por ejemplo, ¿el sindicato participa activamente con los trabajadores sindicalizados? Lo que se hace normalmente cuando se llega a un acuerdo, el sindicato tiene que hacer una asamblea. Si el sindicato participa en comunicarle el acuerdo a los trabajadores y hacer una asamblea y que la firmen todos de aceptación, sí o no. Tiene designado delegados sindicales, hay veces que las empresas incluso dan un espacio específico que sea la oficina sindical, representación sindical. Hay alguien ahí que funge como vínculo entre recursos humanos y el sindicato, sí o no. ¿Y qué control se tiene sobre esta persona? Tiene que tener su nómina independiente, ninguna compensación extra, como que todo muy normalito para que ante una revisión de Secretaría del Trabajo del IMSS no salga algún punto fino, ¿no? Yo que si seguimos con esto, yo creo, o sea, Armando, salvo me digan lo contrario, podemos cerrar el tema de TEMEC, contratación colectiva, reforma constitucional, reforma legal y todo lo que comentamos ahora, y no nos falta un tema muy sencillo al final. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguna pregunta que quieran hacer o de personas que nos acompañan virtualmente? Ninguna, pues prosigamos. Estamos en tiempo, ¿verdad, Armando? Sí, perfecto. Perfecto. Y el último tema, que ya son 3 laminitas, subcontratación. Yo creo que este tema causó dolores de cabeza de 2021 y hasta la fecha. Yo creo que las 2 industrias más afectadas por esta reforma fueron, a mi juicio, automotriz y toda la cadena y construcción, porque son empresas e industrias donde tradicionalmente se utilizaba mucho esta figura, a veces bien, a veces mal. Desafortunadamente, por unos pocos que le hicieron mal, se prohibió por regla general. Recordando un poquito el marco normativo. Se promulgó el 23 de abril de 2021. Por regla general se prohibió la subcontratación, entendiéndose que toda empresa, a mi juicio, tiene que tener personal propio. ¿Por qué? Está prohibida la subcontratación por regla general. Solo puedes subcontratar o tercerizar, como le queramos llamar, aquellos servicios que resultan especializados. Y la especialización no se refiere a una técnica o a un tema preciso que requería que sea especializado, sino ser especializado en la medida que no forme parte del objeto social o actividad económica preponderante del receptor de los servicios. Entonces, toda empresa tiene un objeto social, su acta constitutiva, sus estatutos vigentes, una actividad económica preponderante, que es la que repercute el mayor ingreso en un ejercicio fiscal determinado. Esa actividad, el core business de cada empresa, no se puede tercerizar. Se podrá tercerizar todo aquello que no forme parte del core business y eso será especializado. Y si se está recibiendo servicios especializados, el prestador tiene que tener una cosa que se llama REPS, Registro de Empresa Prestadora de Servicios Especializados. Que por eso quisimos poner este tema sobre la mesa, porque el REPS tiene vigencia de 13 años. Se publicó la reforma en 2021. Este año van a vencer todos los REPSes que se obtuvieron en 2021. Ya está en CONAMER un proyecto de modificaciones al acuerdo de disposiciones REPSE, donde hay un calendario que les vamos a enseñar ahora que define cuándo tienen que sacarse las renovaciones de REPSE, dependiendo de la fecha que se obtuvo el primer REPSE. ¿Okay? Entonces, en su contratación, yo creo que es un tema que podemos abrirlo a dudas si tuvieran alguna pregunta específica. Eso es lo que dice el marco normativo. Lo relevante, yo creo que es la siguiente, por favor, Michelle, el calendario. Queremos alertarles o darles un tip. Si tienen REPSE o sus proveedores tienen REPSE, tienen que pedir ese REPSE. Bueno, ustedes deberían tener ese REPSE porque el REPSE también les sirve para soportar las deducciones fiscales. Tienen que tener junto con una serie de información adicional que tienen que pedirle a todos sus contratistas. Dependiendo de la fecha que se obtuvo el REPSE, por ejemplo, si se obtuvo en septiembre de 2021, entre junio y agosto de 2024, supuestamente se va a habilitar la plataforma para que con la sesión y el número de REPSE se actualice ese REPSE en este plazo previsto. Esto nuevamente sigue en proyecto, no se ha promulgado oficialmente, pero simplemente es como un tip. Si tienen REPSE, hay que actualizarlo y tenemos que estar 100% seguros que sus proveedores tienen REPSE. Porque si sus proveedores no tienen REPSE,
ese gasto que están haciendo ustedes puede no ser deducible para efectos de impuesto sobre la renta. ¿Ok? Es relevante. Y con eso yo creo que concluye la parte de subcontratación y también la plática de forma general. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguna pregunta aquí de los que nos acompañan el día de hoy sobre este tema de subcontratación? ¿Una evaluación, perdón? ¿Una inspección? Sí. Sí, la pregunta es, ¿en qué casos se tiene que exigir el REPSE y no se tiene que exigir REPSE? Hay un caso específico de que se contrata un transporte, por ejemplo, para empleados, me imagino, para cierto intercambio de mercancías o lo que sea. La pregunta es si se requiere REPSE o no. Ese sigue siendo el punto fino que ya hay que analizar caso por caso. Yo te diría que tenemos reglas generales y es importante definir si es REPSE o no REPSE para ambas partes, porque el incumplimiento es para ambas partes. El criterio que tenemos, que es la guía de la Secretaría del Trabajo, es que si el servicio que se va a prestar involucra que personal del prestador esté de forma indefinida, permanente o periódica físicamente en instalaciones de la empresa, se requiere REPSE. En un análisis preliminar, si es transporte y están llevando personal, yo creo que no requiere REPSE. Y yo creo que con estos argumentos habría que decir a la Secretaría del Trabajo de que no se requiere REPSE. Y bueno, hay veces como la Secretaría del Trabajo sigue aprendiendo esto y otros temas, hay veces que posiblemente se tenga que llegar a últimas consecuencias para argumentar esta posición. Yo creo que no todo servicio es REPSE. Incluso yo me inclino por ser muy minucioso en esta parte, porque la fácil también es pedir reps a todos y ya, pero no, porque una vez pedir reps es una carga administrativa sustancial para las empresas. El prestador tiene que presentar informes ante el IMSS. El prestador tiene que darle información mensual al cliente de las nóminas, CFDIs, pago de IVA, REPSE, pagos de seguridad social. O sea, es una carga administrativa sustancial y además, si no es especializado o no tienes los documentos, ya puedes tener sanciones laborales o fiscales. Yo creo que antes de pedir REPSE a todos los proveedores, hay que ver si el servicio realmente merita REPSE o no. Yo creo que el de transporte, digo, habrá que revisar el contrato, si requiere REPSE o no. Yo creo que no, pero para eso también hay que revisar muy bien el contrato, que el objeto contractual esté perfectamente definido y que se pacte que son servicios de naturaleza de transporte que no involucran que el personal del transportista esté físicamente a disposición del cliente. Mientras tengas todo amarrado documentalmente, habrá mejores oportunidades de evitar una sanción. Es una buena pregunta. Mira, yo no lo he hecho, para serte sincero, pero de que se puede hacer, yo creo que sí. Un derecho de petición de Secretaría del Trabajo, creo que sí se puede hacer. Yo no sé si al hacerlo Secretaría del Trabajo nos va a regresar con la misma guía que la propia Secretaría emitió. O sea, sí, no es clara. Si se puede hacer, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que sí. En otras materias es muy común que se haga, pero yo creo que sí se puede hacer. La pregunta era si era posible hacer una confirmación de criterio ante la Secretaría del Trabajo. La respuesta es que yo creo que sí, que yo no lo he hecho en lo particular, pero yo creo que sí se podría hacer. Los cambios en el aguinaldo, la prima vacacional, la prima de antigüedad y la paternidad. Sí, fueron reformas que sonaron a mi juicio el año pasado. En experiencia, yo creo que son reformas que al día de hoy no van a tener mucho recorrido. Se promulgan o se anuncian nada más con un fin electoral o de buscar apoyo de ciertos grupos. Yo creo que a mi juicio no van a tener mucho recorrido en las cámaras o en la discusión. La que más oportunidad tendría es la reducción de jornada que comentamos ahora. Las otras, la verdad que yo no las veo muy viables. Okay. Una pregunta más de Jorge Nieto. Un capacitador externo que es dueño de su firma, que da un curso dentro de las instalaciones, requiere REPSE. La pregunta es si un capacitador externo que tiene su propia empresa da un curso internamente en la empresa, si requiere REPSE o no. Yo te diría que si va nada más a dar un curso 1, 2 o 3 días y no es periódico, permanente o indefinido, yo creo que no requiere REPSE. Es un servicio profesional. Es como si yo, abogado, voy a sus empresas a hacer una auditoría 3 días, yo creo que no requiero REPSE porque voy a prestar un servicio profesional, limitado, puntual, definido, que no justifica que se requiera REPSE. Consultas muy puntuales, están muy bien. Mencionabas el caso de Audi, y ese 76% respaldan. Es el 76% de toda la base, pues el 76% de los que votaron.
El 73% de la base trabajadora y que votó. Yo creo que son las dos. Porque es la base porque solo votan sindicalizados. Y que además votaron. Que yo creo que no votaron todos, como siempre pasa. Yo creo que son ambas. Sí, sí, la vamos a compartir, por supuesto. Es más, ya la tienes. Ahí tú, Michelle. Sí, adelante, por supuesto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sería todo entonces. Sí, pues muchas gracias, Armando. No, pues al contrario, de nuevo agradecerles muchísimo, No, no. María Eugenia, Jorge, una presentación estupenda. Y agradecer sobre todo a ustedes, a todos los asociados de la INE que hacen esto posible en este primer comité laboral. Ojalá nos puedan acompañar de manera presencial a los que nos acompañan de manera virtual, son más que bienvenidos. Y de cualquier manera estaremos compartiendo toda esta información. Agradecer y Marta, Lorena, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros y les estaremos haciendo llegar esta información y el calendario de los siguientes eventos. Y de nuevo, pues agradecer aquí. Muchísimas gracias por recibirnos ustedes. acá en Cuatro Casas. Y pues estamos aquí también en comunicación. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.